La Moneda tuvo que dar pie atrás con su estado intermedio y ante la falta de apoyo de los parlamentarios para su proyecto, optó por repetir la fórmula del gobierno anterior y va a decretar estado de excepción para permitir los patrullajes militares en la macrozona sur. En la última semana el número de enfermos COVID aumentó en casi 48%. Este martes se detectaron casi 2.300 contagios y 8 personas fallecieron. La buena noticia, la vacunación registró un aumento histórico. Los convencionales se despliegan por la región de Antofagasta, están en las comunas de Calama y Tocopilla explicando los contenidos de la nueva Constitución. La información de las regiones del país está en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. La seguridad es una de las tareas más urgentes que debe enfrentar este gobierno. Y en el sur, el presidente Boric se negaba a dar más atribuciones a las Fuerzas Armadas. Por eso, no quería extender el estado de excepción en la macrozona sur. Decía que, aplicando la misma fórmula del gobierno anterior, no se iba a resolver el problema. Pero la Moneda no tiene mayoría en el Congreso y el trabajo fue intentar convencer a los parlamentarios de todos los colores políticos sobre un estado intermedio que permitiera un resguardo acotado de la seguridad en las carreteras. ¿Pero qué pasó? Los argumentos no convencieron ni siquiera a todos los parlamentarios del gobierno. Por lo tanto, al presidente Boric no le quedó más remedio que dar pie atrás y retomar el estado de emergencia. Y volverán entonces los patrullajes militares a la llamada macrozona sur. Tosudez, dicen algunos, capacidad para cambiar de decisión cuando no tiene mayoría, dicen otros. Es un problema histórico que ningún gobierno ha podido resolver y ahora la fórmula del presidente Boric no logró todo el apoyo de su propia coalición y tampoco de la oposición. El mandatario se negaba a seguir extendiendo el estado de emergencia porque no es partidario de entregar más facultades a las Fuerzas Armadas y repetir la política del gobierno anterior. Yo no pretendo ni tengo la arrogancia de decir de que en 4 años vamos a solucionar un problema de 150 años, pero sí creo que podemos cambiar y girar el timón y que quienes crean que la violencia es el camino, que sean absolutamente minoritarios y aislados. Y respecto de la seguridad pública en esa zona, si no hay estado de excepción, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Qué vamos a ver en los próximos días? ¿Se ha resuelto el problema con el estado de excepción? Desde luego que no. Entonces es como seguir insistiendo que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. El ministro Jackson intentó convencer a los parlamentarios de distintos colores políticos sobre una fórmula intermedia de protección y resguardo con patrullajes militares y acotado solo a las carreteras para cumplir el compromiso que el propio gobierno suscribió con los camioneros de brindarles más seguridad en las rutas. Pero los argumentos de la Moneda no convencieron a todos. Nosotros, sumando a todos los partidos que hoy día representan el oficialismo, no llegamos a ser mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por lo tanto, para proyectos que requieren de mayorías con quórum, incluso como en este que se requerían 3/5, se requería hacer un esfuerzo adicional y entendimos que no había consenso en ninguno de los dos sectores. Este lunes por la noche, la ministra del Interior y Seguridad Pública salía a leer la decisión frente a la prensa. ¿Cómo va a abordar entonces la Moneda este antiguo conflicto? La seguridad no es el único problema, dicen. El Estado también debe abordar la deuda histórica con el pueblo mapuche y para ello las autoridades recientemente nombradas en la CONADI deberán duplicar el presupuesto para restituir las tierras a los pueblos originarios. Además, implementaremos nuevos mecanismos para hacer más ágil esta restitución. Adicionalmente, reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas para fortalecer la capacidad del Estado para atender las necesidades de nuestros pueblos. Por mientras, y de forma efectivamente excepcional y no como algo que nosotros queramos extender en el tiempo, es que necesitamos proteger las rutas porque están habiendo problemas de suministro y abastecimiento en algunas de las zonas rurales, y también problemas de ejecución de políticas públicas, de APR, a nivel de agua o de otras cosas que la política pública no está pudiendo llegar a los territorios y eso es un deber que el Estado también tiene que garantizar y para eso las rutas son esenciales y es lo que estamos resguardando mientras avanzan las otras agendas que para nosotros son un compromiso. El estado de excepción constitucional es la única vía para que en definitiva el gobierno pueda enmendar el rumbo y eliminar esos rumores o bien bajar la tonalidad de esos rumores que en definitiva lo ubican al gobierno como un gobierno que ha avalado la impunidad
y que lamentablemente no se ha puesto del lado de las víctimas. No solamente basta confirmar un estado de excepción, sino hay que darle las atribuciones completas a las Fuerzas Armadas que se harían cargo de esos territorios para efectivamente restaurar el imperio del orden. ¿Un revés de la moneda? ¿Una muestra de la capacidad de escuchar y cambiar de opinión? Las opiniones dependen de la perspectiva desde la cual se mire. Se han cumplido más de 2 meses de gobierno. Los atentados incendiarios y a balazos continúan en el sur y el fundador de la CAM, Héctor Yaitul, sigue amenazando con levantar una resistencia armada. Y poco y nada se habla de la tenencia de armas y el tráfico de drogas en la llamada macrozona sur. ¿Y qué pasa en la Araucanía? Agricultores y parlamentarios dijeron que el gobierno se sigue equivocando respecto a las medidas de seguridad para la macrozona sur. Y aunque reconocen que el estado de emergencia es un avance, aseguran que la mayoría de los atentados ocurren en las zonas rurales. La nota es de Universidad Autónoma de Televisión. Los parlamentarios de la Araucanía señalaron que la decisión del gobierno es tardía y con el despliegue militar acotado solo a la Ruta 5 Sur no resuelve el problema que afecta a los gremios y trabajadores del sur del país. La mayoría de los caminos no van a tener protección y en estos caminos donde vive la gente que está vinculada al campo y la verdad es que ahí es donde se produce la mayor cantidad de hechos de tipo delictual o de tipo terrorista. Por miedo, por no tener los pantalones, para realmente colocar el estado de excepción que corresponde para que los chilenos tengan la tranquilidad en todos los ámbitos, los contratistas forestales, los agricultores y los transportistas. Los grandes atentados terroristas no ocurren en la carretera, ocurren en los sectores rurales donde hoy día el estado de excepción no funcionará. Como también tampoco la solución a la crisis que tenemos en la Araucanía, la entrega de más predios agrícolas a las comunidades. ¿Acaso los agricultores van a sembrar y van a trabajar sobre las rutas? Necesitamos protección en los sectores rurales, no solamente en las rutas, para que finalmente puedan trabajar y producir los alimentos tan necesarios en nuestro país. En las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, la jefatura de la Defensa Nacional estará a cargo de la Armada y en las provincias de Mayeco y Cautín, en la Araucanía, el mando militar estará a cargo del Ejército. Viajamos a la región más austral de Chile. En Magallanes, el presidente del Colegio de Profesores criticó fuertemente a los servicios locales de educación y pidió postergar su aplicación por lo menos hasta el 2030. Además, valoró el trabajo de la Convención y la propuesta de educación pública que está plasmada en el borrador de la nueva Constitución. Y TV Patagonia nos explica. En contra de los servicios locales de educación, se mostró el presidente del Colegio de Profesores en su visita a la región de Magallanes. Seguimos sosteniendo nuestra preocupación como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile respecto de la instauración de los servicios locales de educación. He tenido la ocasión de conversar, de dialogar, de encontrarme con los colegas de distintas comunas y la verdad, y también con autoridades edilicias, también con autoridades de la Corporación de Puerto Natales, en donde existe unanimidad respecto de la urgencia por efectivamente suspender el proceso de servicios locales de educación. No están las condiciones para Magallanes ser servicio local de educación. Pero acá hay un tema más profundo. Nosotros tenemos muchas deudas en Corporación Municipal, los asistentes de educación. Además, no se ha explicado muy bien el tema de cómo funcionan los servicios locales de educación. Por eso es importante la reunión que vamos a tener ahora el próximo lunes con Nicolás Cataldo en Santiago, que es el subsecretario de Educación, donde van a clarificar muchos puntos. Probablemente vamos a ir al Congreso también a ver esta situación, sobre todo para nosotros es prioridad Magallanes. Sabemos que esto puede que se mantenga, pero necesitamos que Magallanes quede fuera de este traspaso a partir del 1 de enero, que ya no nos queda mucho tiempo. Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que se ha venido definiendo y con lo que, en definitiva, el día miércoles pasado votó la Convención Constitucional. En primer lugar, porque quiero recordar que lo que allí aparece escrito y que va a estar en la nueva Constitución es la propuesta que planteamos como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, en conjunto con otras organizaciones de trabajadores de la educación, sobre la nueva educación pública que merece nuestro país a puerta de esta nueva Constitución. Visita que se lleva algunas cosas al limpio y que el presidente del gremio pide que los servicios locales de educación se posterguen por lo menos hasta el 2030. Los alcaldes de Chiloé estuvieron durante 2 días en la capital para abordar los problemas más graves y urgentes que afectan a la zona en materia de educación.
como la violencia escolar, por ejemplo. Y después de reunirse con el ministro de Educación y los subsecretarios, ahora están a la espera de su respuesta para resolver las inquietudes de los habitantes de la isla. Vértice Televisión nos informa. Fueron 2 días de intenso trabajo y reuniones en la capital para dar paso a hechos concretos, dar curso a los acuerdos adoptados con los ministros y subsecretarios para así avanzar en resolver los problemas que afectan hoy a la educación pública en la provincia de Chiloé. Le hemos planteado al ministro que necesitamos tener mayores recursos en subvención, que necesitamos también que se aumenten los recursos para el transporte escolar, que son ínfimos y totalmente insuficientes, sobre todo pensando en la realidad territorial, rural e insular que tiene el archipiélago de la provincia de Chiloé. De la forma en la cual se está trabajando, se sigue financiando la educación, no es posible seguir haciéndonos cargo porque efectivamente los únicos perjudicados son nuestros profesores, nuestros asistentes y por supuesto también nuestros propios estudiantes que requieren de educación y requieren llegar también de distintos sectores, incluso con la insularidad que presenta la provincia de Chiloé. Para el Colegio de Profesores, la violencia es un tema estructural, por lo que no se puede pensar en resolver solo al interior de los establecimientos. Se requiere contar con profesionales de apoyo porque las variables psicosociales que hoy están interviniendo son variables que escapan a tu formación profesional. Es cierto, sabemos que el clima emocional país está dañado. Por lo tanto, este regreso a clases aparentando una normalidad que no existe, porque hoy día estamos todos todavía con mascarillas, requiere, ¿verdad?, de una mirada país, requiere de colocar insumos, requiere de realizar acompañamientos a los establecimientos educacionales y el punto también es, se nos pide a nosotros las profesoras y profesores que contengamos a los niños, a los adolescentes, a las familias. El punto es quién contiene a los profesores. El ministro de Educación ya cuenta con las inquietudes de los alcaldes en Chiloé. Ahora se contempla seguir los temas tratados y en el menor plazo posible avanzar en las materias más sensibles de resolver en una provincia donde educar y aprender cuesta más aún por su geografía. Pongan mucha atención, en la última semana el número de enfermos COVID aumentó en casi 48% y ante la decisión de bloquear el pase de movilidad a contar del 1 de junio a quienes no tengan las vacunas al día, nuestro país llegó a un récord histórico de más de 200.000 vacunados en un solo día, este lunes. Pero ojo, todavía hay casi 919.000 personas sin la tercera dosis y 2.396.000 sin la cuarta dosis. Esta pandemia sigue aquí. En el último día, 8 pacientes fallecieron y casi 2.300 se contagiaron, pero con apenas 26.000 exámenes aplicados en todo Chile. El aumento de contagios hará que 20 comunas del país retrocedan de fase verde a amarilla este jueves, 19 de mayo. Serán 6 comunas en Coquimbo, 4 en Valparaíso y 10 en la región de los lagos. Hay un punto de inflexión en la pandemia. Llevamos a lo menos 2 semanas en que el número de casos ha ido ascendiendo y además eso significa en términos más claros en que aumenta el riesgo. O sea, las personas que habitamos el territorio de Chile tenemos más riesgo en la pandemia. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más Portavoz Noticias. En Chile nos hemos arremangado muchas veces. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar, trabajando por quienes queremos. Nos arremangamos para que niñas y niños sean libres, sanos y felices. Nos arremangamos y sabemos que vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Constitución. Constitución. Ley. Ley. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Escaños reservados. Escaños reservados.
Pueblos originarios. Pueblos originarios. Paridad de género. Paridad de género. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre. Chilema pumeu rumei yiwul tukuyin rumeñma. Yiwul tukuyin picum ple ka wijibapu. Segui ple ka lafken ple. Que sao que yin tayin pu poyenche. Yiwul tukuyin tayin pu malenka pichikikona ne kum kulfun ka yiwun kliayin. Yiwul tukuyin ka kimnya yin ni kemelkan. Yiwul tukuyin seumayal soy keme chilema pumu. Fachante ka yiwul tukuwain kon klei bon chingar tuwai bon chafokutanmu. Ni sol tokin klelu kelwendugumu. Ni sol gelu chile bapume. Ya estamos de regreso con Portavoz Noticias para contarles que los 154 convencionales ya tienen el borrador de la nueva Constitución y ahora 3 comisiones inician su trabajo: preámbulo, normas transitorias y armonización. Los convencionales se están desplegando por la región de Antofagasta y recorren comunas como Tocopilla y Calama para informar los contenidos de esta nueva Constitución. El domingo 4 de septiembre, en un plebiscito de voto obligatorio, los chilenos y chilenas van a decidir si aprueban o rechazan este nuevo texto. Y Quique de Televisión nos cuenta de las opiniones de algunos analistas. Como un proceso inédito en nuestra historia política y que recoge en términos generales las demandas de la mayoría de la ciudadanía, fue calificado el borrador de la Constitución que deberá ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre por analistas políticos locales. No se había visto algo como esto, de esta manera, hecho con este procedimiento de elección de personas comunes y corrientes redactando una Constitución y no por expertos. Aunque hay expertos entre los electos, los constituyentes. El que ya tengamos un texto preliminar es una gran novedad, está haciendo historia. Este texto es imposible que responda a todas las inquietudes, demandas y propuestas que tiene la ciudadanía. Creo que es un texto que va en la dirección correcta. Un aspecto importante que este borrador de la Constitución incorpora es el tema ecológico. Porque cuando dice que también somos un Estado basado en el derecho de las personas y las personas conectadas con el medio ambiente, eso te cambia radicalmente el concepto que antes teníamos, incluso de sociedad. Viene ahora la prueba de fuego, viene la prueba de cómo eso que está escrito se armoniza de modo tal que tenga un texto y una lectura que las personas puedan comprender, que interprete el sentido que dio urgencia a la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente. Un debate de altura donde podamos reflejar bien las posiciones, pero sobre todo es que detrás de cada postura se defienden intereses. Lo que está en juego en la nueva Constitución es la redefinición de intereses. Cuando decimos que hay que respetar el medio ambiente, obviamente los que han abusado y han estropeado el medio ambiente se van a oponer. Una de las críticas que han surgido apenas conocido el borrador es la gran cantidad de artículos que fueron incorporados en esta Constitución. Era impensable aspirar a que tuviera 20, 30, 40, 50 artículos, ejes fundantes de un nuevo Estado, porque está hecha al calor de un estallido social, político, en fin, histórico, que pone fin a una época y a un periodo de la historia de Chile, y dicen de la humanidad también a propósito del neoliberalismo y otras formas políticas también, y que busca crear algo nuevo. El texto definitivo será entregado el próximo 4 de julio, una vez que las comisiones de armonización y de normas transitorias concluyan su trabajo. El sobreconsumo de leña para calefacción ha generado una mala calidad del aire en Linares. Esta semana entró en vigencia la alerta ambiental que restringe el uso de este combustible entre las 6 de la tarde y la medianoche. TV5 de Linares nos explica. La contaminación por humo de leña que ya se hacía sentir en Linares fue el motivo para que se inicie esta semana la aplicación de alertas ambientales. Yo vivo en el Nuevo Amanecer, pues allá es crítica la cosa en esta época.
pero el problema es que mucha gente tiene estufa de leña. Entonces cambiarle el sistema de calefacción se ve difícil, complicado, sobre todo para las personas que compran leña anticipadamente, sobre todo la gente de la tercera edad. Entre los meses de mayo a septiembre vamos a estar con una alerta sanitaria ambiental en nuestra localidad, ¿cierto?, de Linares. Importante señalar también que estamos en un trabajo conjunto con nuestra Seremi de Medio Ambiente y nuestra Seremi de Salud. Utilicemos leña seca, es decir, la leña certificada, leña que podamos verificar su origen, de manera de cuidar también la contaminación intradomiciliaria, que también es importante porque finalmente si estamos en nuestros propios hogares estamos recibiendo directamente esos gases y también afecta a la salud de las personas. ¿Cómo se aplica la fiscalización? Normalmente recorren la ciudad o en base a denuncias van a los sectores donde hay humos visibles, ¿sí? La importancia aquí es que se verifican los humos visibles. Las alertas sanitarias ambientales rigen para el polígono de radio urbano de Linares, comprendido aproximadamente entre Circunvalación Norte, Callejón Don Bosco, El Almendro, Guapi, Estero Batuco, Estadio Español y Avenida León Bustos. A lo largo del país, CONAF está plantando árboles nativos en distintos colegios para incentivar a los niños y niñas con la educación ambiental. En el Maule, esta iniciativa se concretó en una escuela de Curicó, donde se plantaron especies como el quillay, el peumo y el maitén. Telecanal de Talca nos cuenta más. CONAF está plantando árboles nativos en centros educacionales a lo largo del país. En el Maule la iniciativa se llevó a cabo en la escuela La Obra, ubicada en el kilómetro 0,9 Camino Los Castaños, Los Niches, comuna de Curicó, buscando recuperar el entorno de este establecimiento educativo. Estamos elaborando también programas de educación ambiental con niños, porque sabemos que ellos son los que van a proteger y cuidar nuestro recurso forestal, tanto lo que constituyen bosques o los ecosistemas forestales, como también los árboles que están en parques urbanos o los árboles urbanos que tienen un rol importante también en la ciudad. Realizaron la plantación de árboles nativos de las especies quillay, peumo y maitén, las cuales forman parte de los 100 árboles nativos que se entregarán en esta primera etapa. Nosotros aquí pasamos la mayoría del tiempo y nos parece espectacular porque es donde más nos gusta estar aquí. Entonces que nos hayan regalado estos árboles como para que el lugar esté más bonito, sea más natural, nos parece muy bien. El programa de arborización que impulsa CONAF en el Maule desde el año 2010 ha entregado más de 2 millones de árboles. Para este año se ha previsto entregar 20.000 plantas. Un espacio que estaba abandonado y que prontamente se va a transformar en un recinto en un área verde, con árboles, como corresponde a un centro educativo. Durante el 2022, CONAF entregará especies nativas a pequeños propietarios forestales, centros educacionales, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fomentar la educación ambiental. La obesidad y el sobrepeso siguen siendo problemas de salud pública. En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto para la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. El objetivo es proteger, garantizar y resguardar el acceso a una alimentación sana y equilibrada para todos y todas los chilenos. PTV2 nos explica. En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley marco para la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que permita al Estado crear políticas y estrategias para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional de la población de nuestro país. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas no tienen acceso a una alimentación sana de manera regular. Y estudios demuestran que el año 2021, cercano a las 700.000 personas, tuvieron un déficit alimentario grave, incluso muchas de ellas estando 1, 2 o más días sin poder alimentarse, absolutamente nada. El Estado tiene que hacerse cargo de esta debilidad y por eso este proyecto de ley, que en el fondo busca que al menos los alimentos más esenciales sean accesibles para la población.
Esta iniciativa legal busca garantizar que al menos los alimentos más esenciales estén garantizados y para ello se deben establecer políticas públicas que así lo permitan. O sea, lo que nosotros hoy día queremos promover y garantizar es que las personas también que se dedican a la producción de alimentos, a la agricultura familiar campesina, que es menos contaminante, que son quienes además sostienen la alimentación del mundo y también de Chile, sin duda, sean quienes estén más apoyados por el Estado y no al revés. Desde el programa España-FAO de América Latina y el Caribe, llevan más de 12 años trabajando con el mundo parlamentario para que el hambre y la malnutrición esté presente en la agenda política de los países. Y tenemos que estar preparados, con políticas de Estado que de alguna forma enfrenten estos retos. La verdad que felicitamos la iniciativa, es un tema que vamos a seguir trabajando con las diputadas en el marco del trabajo que hacemos con los frentes parlamentarios contra el hambre. El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe es una red plural de legisladores que hoy está presente en 21 países de la región, a fin de trabajar para responder al compromiso Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en 2005 el hambre en América Latina y el Caribe afectaba a 51,1 millones de personas, lo que disminuyó considerablemente hasta 2014, afectando a 38,5 millones. No obstante, desde entonces ha aumentado constantemente, llegando en 2017 a 39,3 millones de personas. Paralelamente, el sobrepeso y la obesidad constituyen hoy un problema de salud pública que cada vez se amplía más entre los latinoamericanos y caribeños. En la comuna de Empedrado se realizó el primer encuentro de recolectoras de frutos silvestres del Maule, una actividad que reconoce este oficio tradicional que ha sido la actividad de miles de familias durante generaciones. Contivisión con esta nota. Estas preparaciones son solo parte de los sabrosos resultados de la incorporación de los productos recolectados en los bosques maulinos en el recetario gourmet, como las callampas que en Empedrado se recolectan y que posteriormente dan vida a estas preparaciones en las clases de cocina del Liceo San Ignacio de Empedrado. Este oficio de la recolección existe, ya que hoy día nos entrega una gama de productos chicos del bosque maulino que a mí me encanta venderlo, trabajarlo, cocinarlo. Y yo creo que debería estar en todas las mesas de Chile. Es identidad para la comuna, la verdad, y para que los jóvenes se sientan entusiasmados de donde vienen. Creo que es fundamental que ellos exploten, ¿verdad?, lo que la tierra les entrega. Son cientos de otros frutos recolectados en los bosques maulinos, labor que fue destacada en este primer encuentro regional celebrado en la comuna de Empedrado. Es la primera instancia para que vayamos creciendo más con esto de que nos conozcan, porque usted escuchó que la misma Ceremi no conocía el rubro de la recolección. Vean qué productos se pueden sacar de la recolección sustentable, no tan solo mirar los hongos hacia el futuro que son comercio. También hierbas medicinales, frutos silvestres y un sinfín de productos que recolectoras de toda la región del Maule presentaron en este primer encuentro de recolección de frutos organizado por el Liceo San Ignacio. Esto de la mano de la empresa privada vinculada al área forestal. Todo ese tremendo esfuerzo que se hace en la recolección, transformarlo en un producto final de alto valor. Necesitan visibilizarse más, que se valore más su trabajo y es por eso que estamos acá también con toda la disposición de recoger demandas, de poder orientarlas en lo que ellas necesiten. Ver que se pueda buscar un valor agregado, eso es más interesante todavía. Porque de repente da pena que una mujer esté todo el día en el bosque y que cuando llegue se le pague nada. Son miles de personas que generan en la actualidad recursos económicos a partir de la utilización de los productos forestales no madereros en diferentes niveles de la cadena de valor. En Antofagasta, antes de la sesión de presentación de la nueva Constitución, desconocidos rayaron con un insulto a la Convención, el Monumento Nacional de las Ruinas de Huanchaca. Y de noche, 4 personas fueron detenidas pegando afiches contra la Convención en el Teatro Municipal de Antofagasta. Entre los detenidos por daño a bienes nacionales de uso público están el ex Ceremi de Energía del presidente Piñera, Aldo Erazo, y la ex jefa de campaña de José Antonio Kast, Marcela Ruz. La información de las regiones de Chile está en www.portavoznoticias.cl. Ha llegado el momento de despedirnos y recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.